8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al director de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Ecuador, Patricio Chanaba. Le invitamos para hablar sobre la incidencia de la vigencia de la Ley de Integridad Pública, que entre otras reformas en el tema bancario y financiero, hubo cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero y se dispone, por ejemplo, la creación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Había dos juntas, hoy habrá una sola, y se establece un plazo de 90 días a partir de la posesión de sus miembros para emitir regulaciones para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Aquí partimos de un hecho. Esa es la conformación que determinó esa constitución, y lo digo y lo repito, constitución nefasta de Montecristi del 2008. Se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y revisando los datos esta semana precisamente para abordar el tema, leía que en el país hay 398 cooperativas, hay más de 1000 cajas de ahorro y crédito. Es decir, ¿cuál es el control eficaz y efectivo que tiene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a diferencia de los controles rigurosos que hay en la Superintendencia de Bancos? Hace pocos meses se fue un banco y hubo un proceso de liquidación. En el caso de las cooperativas, con una circunstancia poniendo en juego miles de millones de dólares que acumulan las cooperativas o cajas de ahorro y crédito, y que a veces ese control ha sido muy laxo. Hay una laxitud en los controles que debiera haber en contraste con la rigurosidad, y que está bien el control al sistema bancario y financiero. ¿Cómo ve esta reforma y su aplicación, ingeniero Patricio Chanaba? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y un saludo a su gran audiencia. Bueno, usted ya ha planteado algunas inquietudes en su introducción, Miguel. En efecto, esta disposición transitoria primera que está prevista en la Ley de Integridad Pública da 90 días a los nuevos miembros de la Junta, que se posesionarán tal vez en un mes, porque hay un mes también para que el presidente envíe la lista. En esos 90 días tienen que definir, dice la disposición, las regulaciones con las cuales se identifique a las cooperativas que para preservar, eso es importante, estas precisiones que hace la disposición, para preservar los depósitos del público y generar estabilidad, que deban pasar a convertirse en sociedades anónimas, de buenos términos, desde bancos al control de la Superintendencia de Bancos. La disposición también dice que este esquema o estas resoluciones deben considerar la interconexión y el análisis del riesgo sistémico. ¿Qué implica eso? El riesgo sistémico, Miguel, técnicamente significa cuando el fallo de una entidad o un grupo de entidades de un sistema, en este caso, digamos, del sistema financiero, tienen un colapso, o esa falla lleva a una inestabilidad, a un colapso o a una caída en cascada de otros operadores del mercado, y obviamente generan una inestabilidad financiera. Estamos hablando del sistema. Ese es el riesgo sistémico. Entonces, claramente la disposición se enfoca a identificar cooperativas que tengan un impacto sistémico. Esto también es importante, ¿no? Para que tengan un impacto sistémico tienen que ser grandes. Entonces, seguramente las regulaciones se enfocarán y el esquema se enfocará a determinar las instituciones cooperativas grandes, un tamaño X, digamos, un nivel de activos para arriba, y que tengan ciertos indicadores que causen alguna preocupación. Seguramente el esquema también deberá hacer un análisis técnico de estrés, digamos, de resistencia de las instituciones a mediano, a largo plazo, considerando algún deterioro de algún indicador. Ese es uno de los pilares de la regulación y supervisión prudencial.
el establecer preventivamente algún riesgo a futuro y controlarlo a tiempo. Entonces, este esquema deberá tomar esas directrices para identificar este tipo de instituciones que se conviertan a sociedades anónimas de bancos. Ingeniero Chanaba, a ver, hemos leído que alrededor del 30% de recursos que se captan en el país está en manos de las cooperativas. Es una cantidad altísima, ¿no? Es un porcentaje importante que ha venido creciendo en el tiempo. Ahora, Miguel, yo no veo eso malo. Puede ser bueno en tanto la competencia sea igual, ¿no?, entre los dos sectores. Creo que ahí está el problema, porque uno debiera preguntarse, después de analizar la disposición, qué es lo que tiene que hacerse y hacia dónde va la disposición. Claramente va hacia generar factores de estabilidad en el sistema, eso es clarísimo, pero uno debería preguntarse por qué la disposición. Y usted ya mencionó el tema de la disposición constitucional sobre el control de cooperativas. Y en realidad yo no le vería mucho el problema en la Constitución en este tema, Miguel, porque la Constitución al respecto, ¿qué dice? Que el sistema financiero tiene 3 sectores, el público, el privado y el popular y solidario, y que cada uno tendrá normas y entidades diferenciadas según su naturaleza, pero la disposición inmediatamente complementa normas y entidades que preserven la seguridad, estabilidad y transparencia de los sectores. O sea, claramente la norma le dice: tengamos diferenciación por la naturaleza jurídica especialmente, ¿no? Porque entre cooperativas y bancos la gran diferencia es que el uno es sociedad de capital y el otro es sociedad de personas. Ahí hay una gran diferencia que considerar en la normativa, claramente. Pero la norma no le dice omita la disposición. Entonces, ya en la aplicación... Esa es una gran diferencia, si me permite, entre la sociedad de las personas. Hay que reunirse en una asamblea para decidir en una cooperativa, cosa que no sucede en un banco o una institución financiera. Es la junta de accionistas. Así es. Y bueno, la gran diferencia es que en una sociedad anónima los accionistas son en número muy pequeño, pero tienen el músculo financiero, digamos, para responder las necesidades de la entidad, en este caso de un banco, que eso resulta muy importante porque cuando hay necesidades de capital, de patrimonio, usted tiene como supervisor a quién regresar a ver, como una de las últimas instancias al accionista para que ponga capital. Y eso ha pasado aquí en todo el mundo en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con las cooperativas? En las cooperativas, la sociedad de personas hace que las participaciones de cada uno sean pequeñas y numerosas. Entonces, por ahí no tiene primero a quien puede identificar usted como un gran accionista, un gran aportante, el cual pueda tener un respaldo patrimonial. Pero lo que le decía, esta disposición constitucional fue mal aplicada ya con el Código Monetario y especialmente con la codificación de resoluciones que emite la Junta Financiera. Antes, Miguel, recuerde, el único organismo regulador y supervisor del sistema financiero era la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos. Y ahí estaban cooperativas y bancos bajo el mismo control, las mismas reglas y la misma calidad de supervisión. A partir de la aplicación de la disposición constitucional mal aplicada, lamentablemente en la codificación de resoluciones, Miguel, se eliminó alguna regulación muy importante prudencial de gestión de riesgos para el sector cooperativo, especialmente en el riesgo de crédito. Sí hay cierta normativa que les exige a las cooperativas en tema de riesgo de crédito, pero las mismas reglas que se exige a bancos se omitieron casi en su totalidad. Por ejemplo, para colocar créditos, la existencia per se del sistema financiero es captar y colocar. Entonces, lo que genera en esta gestión de intermediación las entidades son riesgos, porque usted toma un dinero y le coloca un crédito. El crédito es un riesgo. Todo tiene su riesgo en esto. El crédito especialmente, ¿no? Entonces, las entidades tienen que especializarse en gestionar bien ese riesgo, y las normas de esas preservaban esa gestión. Al quitarle ciertas normas importantes a las cooperativas, no tienen la obligación legal, digámoslo así, de cumplir ciertos parámetros. Para colocar microcrédito, por ejemplo, la norma exige a bancos que tengan una metodología bastante diseñada con respecto a la naturaleza de los microempresarios, que es muy diferente al empresarial o al corporativo, y necesita procesos diseñados que son intensos en proceso operativo para identificar la información financiera del microempresario, que no tiene estados financieros, que no tiene garantías, que no tiene historial crediticio. Entonces, para poder darle un microcrédito a un microempresario,
las entidades especializadas hace un trabajo bastante intenso que es costoso. Eso pide la normativa para bancos, que controlen bien su riesgo en crédito, en consumo y en otro más. Al no tener las cooperativas, lamentablemente, y no la fuerza supervisora de la superintendencia, que también su línea de aprendizaje ha tomado su tiempo, entonces ha habido cierto desorden en el crecimiento de algunas cooperativas, no todas, porque hay algunas que hay que partir, ingeniero Chanaba. Y hemos visto activos, pasivos, créditos, cooperativas grandes y muy bien manejadas, indudablemente. Pero también habrá de lo otro. Y ese es el objetivo de la norma, identificar algunas entidades que pueden haber tenido un crecimiento desordenado y no con una adecuada gestión de intermediación y de gestión del riesgo, para evitar que el tamaño de esas instituciones pudieran generar algún problema en el sector. Ese es el objeto central de la disposición. Entonces, tal vez el camino hubiera sido otro y hace algún tiempo, porque Miguel, en el mercado, algunos gremios como el nuestro, hemos alertado de esta situación ya desde hace algún tiempo a las autoridades de regulación y supervisión. Es más, en esta visión de preocupación también han coincidido los multilaterales, Banco Mundial o Fondo Monetario, en su evaluación al sistema financiero, el componente FSAP que se denomina, ya lo viene diciendo desde hace por lo menos unos 3 años, que hay una preocupación en el ámbito de regulación, supervisión, un poco para el sector cooperativo. Entonces, tal vez la medida hubiera sido mejor, ¿no? Hace algún tiempo cerrar esas brechas regulatorias y mejorar la calidad de regulación para todo el sector cooperativo. No se ha tomado esa medida a tiempo, pero por lo menos ahora, de alguna manera, esta ley lo que hace es reconocer un problema que hay que controlarlo, porque lo peor hubiera sido que no se haga nada. Esto creo que ha sido responsable, esta disposición, para definir que hay un problema ahí y que hay que controlarlo. Entonces, vamos a empezar en todo caso con este primer paso que se da. Luego de la evaluación, como dice la Ley de Integridad Pública, se determinará qué cooperativas pasan al control. ¿Buenas, malas cooperativas con sus indicadores económicos? ¿Cuáles pasarían al control? Definitivamente las que van a pasar por el alcance conceptual de la disposición, que habla de interconexión y riesgo sistémico en particular, para preservar los depósitos y la estabilidad. Claramente esas disposiciones le indican que primero va a ser a entidades grandes, porque para que haya un impacto sistémico tiene que ser una entidad grande. Y además, para que haya un riesgo sistémico, además de ser grande, la interconexión con negocios, con bancos o con cooperativas, ¿no? Porque las cooperativas tienen depósitos en bancos o tienen créditos con otras instituciones financieras, esa es la interconexión. Entonces, el esquema claramente va orientado a entidades grandes que tengan cierta preocupación en sus indicadores, que no tengan mucha resistencia a mediano plazo, haciendo un estrés, digamos, a los indicadores, y que tengan esta interconexión con otras entidades. Seguramente se orientará a las cooperativas del segmento 1, que son las más grandes. Aunque el nivel del segmento 1, según la ley, determina de 80 millones de activos para arriba. Pero tenemos cooperativas que están bordeando los 1.000 millones de activos, ¿no? Entonces, que son más grandes que algunos bancos. Entonces, va a ser orientado a ese nivel de tamaño de instituciones. Ahora, lo importante de esto es que no se genere una preocupación porque pasan al control de la superintendencia de bancos, aparentemente porque están mal, cosa que no es así. Las cooperativas, dice usted. Sí, el caso de las cooperativas. Sí, bueno, o sea, tenemos que ser claros, digamos, ¿no? Con la interpretación de la disposición. Está planteando la disposición que hay una preocupación en ciertas cooperativas de tamaño grande y que pudieran tener un impacto sistémico por algún fallo que puedan sufrir. Eso es lo que está en buenos términos diciendo la disposición. Entonces, la idea de esto es, como lo dice en su texto, al pasar al control de la super, convirtiéndose en sociedades anónimas, minimizar esos riesgos para no generar factores de inestabilidad. Ese es el objeto de la disposición. Es decir, si pasan a la superintendencia de bancos, que sea de manera rigurosa
para, si es que es del caso, rectificar y enmendar el camino por el que estaba esa cooperativa o cooperativas? Someterse a las reglas que subsisten en el sector bancario, reglas de estándares regulatorios más exigentes, estándares regulatorios que exigen en el riesgo de crédito en especial que tengan sistemas, metodologías, modelos de gestión de riesgo, y la supervisión por la trayectoria de la superintendencia tiene más altos estándares, digamos. Entonces es eso, pasarles a ese control un poco más riguroso para evitar cualquier factor de riesgo ¿Eso pasa también por la aplicación de las normas de Basilea? Totalmente. Ahora, viendo desde la regulación bancaria también, Miguel, hay una brecha que hay que cerrar. Lamentablemente, como país nos hemos rezagado en normativa de estándares internacionales para el sistema financiero. Por lo menos unos 15 años tenemos un rezago. Entonces, a pesar de que en su momento en la Super se diseñaron toda esta normativa que es más rigurosa, que todavía subsiste, y han habido recomendaciones internacionales donde ya hay cambios importantes para mejorar la supervisión. Hay esa tarea que hacerlo también, pero de todas formas los estándares hoy por hoy son bastante más exigentes que otro sector. Ahora, ¿qué pasa con el escenario? ¿Pasarían unas cooperativas grandes al control de la Superintendencia de Bancos? ¿Qué pasa con el resto? Mencionaba, si hay 398 cooperativas, si hay más de 1,000 cajas de ahorro, ¿cómo fortalecer el control desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Sí, totalmente lo que decíamos, Miguel. Si este es un buen paso, en todo caso, para generar un proceso de mejora y ajuste en la estabilidad del sistema, nos quedamos con esa otra tarea. Todas las otras cooperativas y cajas y todo el espectro de supervisión que tiene la SEPS, hay un espacio muy importante de mejora, ¿no? Por ejemplo, en lo que le comentaba, este cierre de brecha regulatoria, si bien es cierto, puede cerrarse en las cooperativas que pasen a la super de bancos, pero todas las otras siguen teniendo esa omisión de regulación más prudencial. Entonces, las autoridades tienen que completar este proceso cerrando las brechas regulatorias que faltan para el resto del sistema cooperativo, y en el tema cajas también habrá que pensar un proceso que hacer. Recuerde que cooperativas teníamos más de 1,200 hace unas 6, 7 años, Miguel. Y ahora hay 400, que es un número todavía enorme comparado con otros países. Pero sí ha habido un proceso de depuración. Algo parecido tendrá que hacerse en las otras instituciones, tal vez las cajas que estén generando algún problema en el mercado. Entonces hay todavía esa tarea que completar para tener una visión integral de estabilidad de todo el sistema. Ahora, un tema importante también que tiene que ver con el control del Estado. El Ecuador maneja una moneda como es el dólar, que de alguna manera ha facilitado el lavado de activos, y eso le corresponde a la UAFE, a la Unidad de Análisis Financiero. Pero no se puede también ser rigurosos con el control para evitar presunto lavado de activos, por ejemplo, en cooperativas, como puede ser también en el sistema bancario. Sí, no, de hecho, toda entidad que hace intermediación financiera lamentablemente está sujeta a estos riesgos de lavado, ¿no? Y sí, hay normas que están desde hace mucho tiempo para los dos sectores, para el tema del lavado de activos. Pero probablemente este paso de cooperativas a bancos haga que esas instituciones se sometan a estos estándares más estrictos, inclusive en tema de lavados para el sistema bancario. El sector cooperativo tendrá que también ir mejorando y cerrando este riesgo que es latente en una economía como la que tenemos, lamentablemente, donde se han introducido bastante las temas delictivos, y por el tema de dolarización, que representa un incentivo, digamos, para este tipo de actividades ilícitas. También el sector cooperativo, en ese proceso que decíamos de mejorar sus estándares, deberá ponerle especial énfasis en el tema de lavado. Ese es un desafío que tenemos como país, en realidad, en mejorar las regulaciones para el lavado de activos. Ahora, Miguel, yo quisiera plantearle el efecto que tiene esto en el mercado, que ha tenido este campo inequitativo de competencia entre los dos sectores. Decíamos al inicio que este 30% que tiene el sistema cooperativo no es bueno ni malo, en tanto sea el producto de una competencia leal entre todos,
Más bien puede ser bueno, porque la competencia hace que haya mejores... Y con controles rigurosos para todos. Para todos igual. La competencia hace que haya mejores servicios y tal vez mejores precios, inclusive para los usuarios. Pero lamentablemente la competencia entre los dos sectores ha sido desigual por estas brechas que le comento. Y uno de los efectos muy nocivos, digamos, para el mercado que ha ocasionado es en la inclusión financiera. Este desorden donde algunas cooperativas han estado en el mercado de microcrédito y consumo y con algunas prebendas regulatorias, digamos, que pueden tener ese sector, ha hecho que, por ejemplo, para dar un microcrédito hay algunas cooperativas que den a una tasa que es insostenible. Ahora tenemos un sistema de tasas con techos, que también ese es un gran problema para el tema de profundización del crédito e inclusión financiera. Lo que establece ahora será una sola junta. Ahora va a haber una sola junta. Bueno, regresamos al génesis de la creación de la junta, que estuvieron las dos, ¿no? Se separaron y ha habido algún poco de problemas, por eso ahora se han reunificado nuevamente. Pero en el tema de profundización del crédito, que es un tema muy importante para la economía, Miguel, el Ecuador tiene de los indicadores más bajos de la región. Profundización del crédito privado versus PIB, que es un indicador, el Ecuador presenta de los más bajos de la región y es un tema estructural. Uno de los problemas, o dos de los problemas importantes son estándares regulatorios, que ahí tenemos una tarea importante que completar, de todo el sistema financiero, y el otro es el sistema de tasas de interés. El sistema de tasas actual tiene un techo para todos los segmentos y eso ocasiona, bueno, todo precio controlado en la economía genera mercados informales, mercados negros y una distorsión en el mercado. Pero con esta diferenciación en cooperativas se profundizó el problema porque ha habido un sector cooperativo que ha entrado en el sistema de microcrédito, mercado de microcrédito, con condiciones totalmente insostenibles, tasas que no cubren el riesgo porque lamentablemente no tienen las metodologías adecuadas. Y eso no es un riesgo, ingeniero Chanabá, porque hay algunas cooperativas que exceden incluso el control que debiera haber en general de las tasas de interés. Sí, o sea, por principio... no rebasan el techo esas cooperativas si no hay un control. O sea, en efecto sí, ¿no? La ley de economía popular y solidaria que subsiste todavía permite al sector cooperativo cobrar costos adicionales cuando da un crédito a un socio. Por ejemplo, tener un depósito fijo en cuenta o el aporte patrimonial que la ley les permite y con eso se sostiene la cooperativa. Pero esos costos que hoy se cobran en cooperativas cuando se da un crédito no se computan en la tasa efectiva. Entonces, cuando usted hace un cálculo de la tasa nominal más de estos costos, la tasa efectiva es más alta que la que cobra todo el sistema o los bancos. Y eso no está transparentado, es parte de estas brechas regulatorias pero le venden que con hay. La tasa nominal y no la efectiva al final de cuentas. Exacto, entonces esa asimetría de mercado ha hecho que en el microcrédito, por ejemplo, ya desde hace 8 años, por ejemplo, el sector bancario que tenía un músculo muy importante para colocar crédito en microcrédito especialmente, se hayan salido los principales actores. ¿Por qué? Porque no podían seguir compitiendo con entidades que dan una tasa que no es sostenible, porque cubren con otros costos como estos que no están transparentados. Y eso ha ocasionado, Miguel, que en los últimos 7-8 años caiga 2.800 millones la colocación en microcrédito y 2.3 millones más o menos de operaciones que caiga en el microcrédito. ¿Qué significa eso? Exclusión financiera, especialmente para los más vulnerables y los microempresarios. ¿Y en qué sector cayó los 2.800 millones? En los microempresarios, en el microcrédito, en microcrédito, el segmento microcrédito, que está orientado a los microempresarios, que son la mayoría del país. Más del 90% del directorio de empresas del país es microcrédito, Miguel. Nuestro país, lamentablemente, por las debilidades estructurales que tenemos en la economía, tiene un sector informal bastante alto. Tenemos 6 de cada 10 que no tienen empleo o están subocupados y esa gente se dedica a los emprendimientos, a la microempresa. Y la microempresa es la que atiende el microcrédito. Y eso ha caído en estos años de estos números que le digo, lo cual ha ocasionado exclusión ¿Provenientes financiera. de dónde esos 2.800 millones? Hubiese sido si cayó. Claro, esa es la salida de actores importantes, como en este caso salieron una gran cantidad de bancos de ese sector por estas asimetrías de mercado. Entonces salieron y se quedó en su mayoría el sector cooperativo, pero con un músculo pequeño y distorsionando el mercado lamentablemente. Esto ha generado exclusión. Eso es un riesgo en perspectiva. Ese es parte del riesgo que trata de corregir, digamos, esta norma, ¿no? Pero eso en términos ya de la economía en general, Miguel, ocasiona que la gente más vulnerable, los microempresarios que necesitan apoyo financiero para sus emprendimientos, concurran a las cooperativas. No,
Ahora ya ni siquiera están en las cooperativas, porque con este otorgamiento de sobreendeudamiento se ha dañado su historial crediticio, han salido del sistema y están en el chulco, seguramente, empíricamente el chulco se ha incrementado en los últimos años y lamentablemente ese es depredador para los sectores más vulnerables de la población. Entonces, el Estado, a mí me parece importante la disposición porque definitivamente es el Estado el que está reconociendo un problema que hay que corregir. Pero queda una debilidad. ¿Cómo fortalecer a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Bueno, ya tiene algunos años la superintendencia. Para que hagan mejores controles como la superintendencia de bancos. Yo creo que una tarea fundamental de la nueva junta, de los nuevos miembros de la junta, Miguel, es algo que no ha pasado en el tiempo pasado, en el tiempo que hemos tenido hasta ahora, es que reúna los dos organismos de control, superintendencia de bancos y CEPS, y haga todo un proceso de capacitación, de estandarización y de mejora de los términos de regulación homogéneos entre los dos sectores. Que al final redunda en el usuario, en el depositante, quien accede a un crédito. Como por ejemplo en este caso que le digo, el componente tan importante para inclusión que significa el microcrédito. Con mejores estándares regulatorios y de control, seguramente regresarán actores importantes al microcrédito y lograremos tal vez reincluir a toda esa gente que ha salido del sistema. Bueno, seguiremos hablando de esto muy interesante con el director de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Ecuador, ingeniero Patricio Chanabá. Muy amable, Patricio. Muchas gracias, Miguel, a las órdenes. Muy amable. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Juan Carlos Navarro, sobre temas de interés en el sector. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Atrévete a reinventar con visión global en la Universidad Internacional del Ecuador. Obtén 2 títulos en solo 4 años, estudiando 3 años en la UID y el último año en Arizona.